licenciado, buenas tardes compañeros. En esta ocasión al grupo número 5 le corresponde hablar de la formulación de proyectos. Y dice que es la simple voluntad de un inversionista en seleccionar y se debe tener en cuenta el plan preliminar de presupuesto que cumpla con los objetivos de desarrollo del país y que sea coherente a nivel conceptual y relevante para las necesidades y capacidades nacionales. También que sea viable financieramente y sostenible para el medio ambiente. Voy a hablar un poquito sobre el origen de los proyectos. Dice que es un enfoque que debe ir en concordancia con la información recopilada en los planes de desarrollo y con las estrategias de la organización, en el cual se pueden implementar tres aspectos muy importantes. Entre ellos está identificar el problema. Identificar el problema es resolver en relación con las necesidades de la población, utilizando la optimización de los recursos. También vamos a hablar de la capacitación de recursos. En la capacitación de recursos, más que todo es para un ahorro nacional o extranjero, convertidos en proyectos de inversión que posibiliten el desarrollo del país. Y por último, las oportunidades de negocio. Este quiere decir que estimula la inversión a lo que se va a aprovechar todo el tipo de recursos. También son innovadores y que pueden convertirse en negocios potenciales para el éxito de un proyecto. Esta directamente está relacionada con la participación de los que son de la comunidad o nosotros los estudiantes, que influyen en la etapa de cada proyecto, es decir, los que van a gestionar, los proveedores, los financieros, los clientes y ante todo lo que es la comunidad. La clave del éxito para convertir las ideas en hechos, para hacerlo esto se tiene que planificar y esto implica estudio, tiempo, recursos, asignación y autoridades. También el proyecto cuenta con su proceso, en el cual se incluye aspectos importantes como son los planes. Los planes es una carta de navegación para un país, un sector o una comunidad que define para un periodo determinado. También dentro de ellos se encuentran políticas. Las políticas del sector económico especialmente son sus metas, a dónde van a llegar y cuáles van a ser los propósitos de alcanzar. También se encuentra lo que son los programas. Los programas es la combinación del plan que integra y articula sectores y recursos. Y por último, las tareas. Las tareas son actuaciones específicas y su objetivo son los objetivos operativos. Y voy a hablar también acerca de la gestión de un proyecto. La capacidad de gestión es un ingrediente para empezar. Este es fundamental para identificar un proyecto que recopila la información necesaria que facilite evaluar la conveniencia o del mismo para involucrar de manera proactiva a los
a los que son de la comunidad y que influyen en las decisiones que se requieran en cada una de las fases de los proyectos. También es la capacidad de gestionar, implica además una solvencia. Y la solvencia es técnica, es una gran habilidad para establecer un ambiente favorable en el entorno al proyecto y la capacidad de la negociación para superar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de la ejecución del mismo. Y también esto significa que es éxito. ¿Por qué es un éxito? Porque el proyecto en cualquiera de sus fases está relacionado tanto con la calidad de la información como de la capacitación de gestión para ganar la voluntad y el compromiso de los que van a estar involucrados y el interés del mismo. Un punto importante son los alcances de la identificación, formulación y evaluación de los proyectos. Dice que este es un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que participen dentro de las etapas de la asignación de recursos para implementar iniciativas de inversión. Así que voy a hablar de aspectos importantes como es la identificación. La identificación más que todo es para establecer un problema que se presenta en una empresa o en un sector determinado y buscar cuál es la causa que origina e intentamos resolverlos con las probabilidades de éxito. En general el proyecto surge de la causa a corregir. Y también la formulación es otro punto importante. La formulación es el conjunto de actividades orientadas a levantar y procesar información sobre los diferentes aspectos que tengan relación con un proyecto, definiendo lo que es claro y coherente, y especialmente sus objetivos en relación con la generación de bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de la comunidad sobre la base de optimización de recursos. También hay otro punto importante que es la evaluación de los proyectos. En la evaluación de los proyectos se basa en la definición de criterios para diseñar procesos con elegibilidad y garantizar la selección de alternativas viables, tanto técnicas como financieramente, lo cual permite agilizar la toma de decisiones sobre la asignación de recursos. Y aquí se usan diversas herramientas como las matemáticas para realizar pronósticos necesarios, y en estos son técnicos, estadísticos, entre las que se consideran las series de tiempo, la regresión lineal, entre otros. Cuando se toma la decisión de llevar a cabo un proyecto, se debe diseñar un plan de ejecución donde se pueda complementar las actividades a desarrollar. Y por último se encuentra la evaluación de resultados de un proyecto. La evaluación de resultados aquí permite establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos al llevarlo a cabo, los cuales deben estar relacionados con la solución del problema, planteándolo en una etapa de identificación. También quiero hablarle de las características de los proyectos. Juega un papel muy importante porque sin estos recursos sería iluso adquirir los resultados positivos. Después de la identificación de una idea, la misma comunidad puede aportar diferentes alternativas de solución al problema.
desarrollando estudios minuciosos que permitirán evaluar la viabilidad de la misma. Esto puede decir que los proyectos se caracterizan porque tienen un propósito. También se debe conocer lo que son antecedentes. ¿Por qué antecedentes? Porque tenemos que conocer su historia, que otros proyectos existen en ese mismo lugar y cómo lo llevaron a cabo. Aquí mismo en las características también se tiene que analizar se debe analizar de la realidad externa y interna, que cómo ha afectado el entorno social, económico y político. Y por último es el personal. Aquí en el personal se requiere la asignación de habilidades para desarrollar tareas especializadas, y un punto muy importante es que si se hace el proyecto de carácter económico, la decisión final sobre la realización se hace en base a la demanda que existe dentro de la comunidad, es decir, si se paga el precio del bien o servicio que el proyecto produzca. Será de carácter social si este es de un precio del bien o del servicio. Serán pagados por la comunidad a través de impuestos o subsidios, entre otros. También voy a mencionar por último los factores que afectan a un proyecto. Y esto dentro de los factores que de sobremanera pueden afectar a un proyecto, se pueden mencionar los siguientes. Lo que son tecnológicos. ¿Por qué lo tecnológico? Porque conforme va pasando el tiempo, pues la tecnología va avanzando y nuestra comunidad, no todos saben del uso de la tecnología que hoy en día se puede utilizar. También existe lo del contexto político. En el contexto político, porque para pedir permisos o necesidades de un gobierno, pues es muy difícil que nos puedan ayudar. También relaciones de comercializaciones internacionales. ¿Por qué lo internacional? Porque entra mucho producto extranjero con menor calidad y menor precio, y eso va afectando a lo que una comunidad quiere sobresalir con el producto que tiene en mente. Y por último, el entorno institucional. ¿Por qué el entorno institucional? Porque nosotros sabemos que no siempre hay condiciones eficientes para un permiso y se necesita de varios medios para poder solicitar estos permisos. Muchas gracias. Buenas noches, maestra, buenas noches, compañeros. Para seguir hablando del tema de proyectos, vamos a seguir dando a conocer lo que son los tipos de proyectos. Recordemos que todo proyecto va dirigido a solucionar determinadas barreras del desarrollo. Este tiene costos y beneficios específicos para la sociedad. Siendo así, dentro de los tipos tenemos, de acuerdo a su naturaleza, tenemos lo que son los independientes, mutuamente excluyentes y dependientes. Dentro de los dependientes encontramos que son proyectos que sirven para realizar inversión. Estos prácticamente sirven dentro del ámbito de las empresas que dan dinero para que se pueda
generar una inversión y tenga un desarrollo de determinado grupo de personas. Dentro de un ejemplo, podríamos decirlo así, que es un sistema de enfriamiento de leche en donde las empresas deben tener un depósito en donde lo almacene y tenga el sistema de enfriamiento necesario para que no se descomponga y no haya después problemas de pérdida. Dentro del otro proyecto hablamos específicamente del que es el independiente. Este proyecto se realiza sin depender específicamente y sin afectar otro proyecto, es decir, que no tiene relación con cualquier otra persona. Y el mutuamente excluyente, prácticamente este proyecto opera dentro de lo que es aceptar o impedir que se haga uno o el otro. Prácticamente esto lo hace innecesario. Dentro de este proyecto podemos decir que aquí se apoya prácticamente, por ejemplo, una siembra directa. Acá se hace necesaria la inversión de maquinaria, la maquinaria tradicional, de acuerdo al área al que pertenece. Dentro de estos proyectos se puede encontrar prácticamente los productivos. Los productivos. Este tipo de proyecto lo que utiliza es bienes que son orientados al consumo intermedio o final. Esto quiere decir que los proyectos de producción agrícola y ganadera se desarrollan dentro de su área, prácticamente como dice acá, área productiva. Dentro de la infraestructura económica, estos generan horas para un desarrollo futuro. Aquí podemos hablar prácticamente de lo que son caminos, puentes, caminos que antes eran de terracería, se vuelven ya de asfalto, de concreto, un alumbrado público para determinada comunidad, los servicios que está teléfono, internet, etc. Dentro de los de infraestructura social, son los que se dirigen a solucionar limitantes que afectan el rendimiento de la mano de obra, tales como deficiencias dentro de lo que es educación, salud, provisión de agua, agua para riego y los servicios, ¿verdad? También está el que es de regulamiento y fortalecimiento de mercados. Estos proyectos apuntan a clarificar y normalizar las reglas de juego, ¿verdad? Prácticamente estos, para dar un ejemplo, se puede decir que en los proyectos de saneamiento, ¿verdad? En determinados terrenos o construcciones que se vayan a hacer, y prácticamente el de asistencia. Prácticamente, como su nombre lo dice, son proyectos que están destinados a brindar, por ejemplo, capacitación, asistencia técnica y alfabetización, vacunación. Esto prácticamente se determina que es de asistencia porque prácticamente estos proyectos van destinados para ayudar a determinado grupo de personas o algún sector específico, por su nombre, que es
de asistencia, ¿verdad? Y por su fin, tenemos de la inversión privada, la inversión pública y la inversión social. La inversión privada, en este caso, el fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de capital, puesto que la empresa necesita de inversores y de estos necesitan que el proyecto se ejecute a la brevedad posible. La inversión pública es la que prácticamente vemos en las diferentes partes del país, ¿verdad? En donde aquí la inversión prácticamente es de los recursos del erario nacional, ¿verdad? El Estado tiene como fin fundamental el bienestar común y social, esto como modo de que la economía tenga una ligero incremento y que el impacto sea positivo, ya que los proyectos sociales son de beneficio muy significativo para diferentes grupos de personas, comunidades, municipios y departamentos, ¿verdad? Esto es muy necesario para que en un futuro no haya una forma en la que se apague, digamos, la economía y haya déficit de caminos, de servicios, etc. Y dentro de la inversión social, podemos encontrar cuando las empresas vienen e invierten en determinada comunidad para que pueda hacer de esta comunidad tenga vida dentro de los proyectos, es decir, que el proyecto social lo que busca es generar un impacto dentro del bienestar social. Estos proyectos miden el retorno económico en sostenibilidad, sostenibilidad futura de proyectos, beneficiarios que pueden seguir generando beneficios para la misma comunidad, aun cuando el proyecto se termine. Para seguir hablando de otros tipos, tenemos lo que es el proyecto privado. Este proyecto tenemos lo que son cambios de unidades y nuevas unidades. En las nuevas unidades de la empresa, aquí lo que se refiere es prácticamente a la creación de un nuevo producto o servicio. Estos proyectos tienen flujos de ingresos y de costos. También permite iniciar la producción de nuevos bienes, servicios. Aquí se evalúa la rentabilidad de productos. También tenemos lo que son las unidades de negocios existentes. Este tipo de proyecto lo que crea es que el producto o servicio simplemente se le hacen cambios dentro de la línea de producción. Por ejemplo, tratar de que si la empresa tenía, perdón, la ejecutora del proyecto tenía una maquinaria muy antigua, podemos buscar una maquinaria más reciente para tratar de hacer mejor el proyecto, el trabajo que se va a realizar, y así reducir tiempos, costos, y que se pueda realizar un proyecto de calidad. Los proyectos públicos, prácticamente aquí el de infraestructura y de fortalecimiento. Aquí el de infraestructura, prácticamente este está relacionado a inversión de obras civiles, ¿no? de infraestructura. Esto lo que trata es de que el uso monetario, el económico, tenga un bien común, un bien productivo.
y esto permita mejorar las condiciones de vida de la comunidad. El proyecto público, su fortalecimiento, habla de que dentro de las capacidades trata de que el gobierno busque la participación ciudadana para que ellos vean en qué se está invirtiendo el dinero, la gestión pública sea más transparente, se detalle mejor cómo se está utilizando, en qué se va a hacer este proyecto, para quién va a beneficiar. Van a tener que ver la vigilancia prácticamente de los fondos, a dónde van destinados estos fondos. Y bien, ahora la importancia de la elaboración de los proyectos. Esto prácticamente constituye el motor de desarrollo de un país, una comunidad, etc. Esto tiene como objetivo destinar recursos para la financiación del crecimiento económico y de gran manera para un beneficio social. En la asignación de los recursos prácticamente tenemos que se cuentan como condiciones puramente crediticias, hay garantías, hay referencias, las operaciones son factibles y rentables prácticamente para el mercado, para la comunidad, y también implica un riesgo, ¿verdad? Dentro de las operaciones del país, en el sector público se tiene en cuenta prácticamente una serie de selecciones, ¿verdad? Dentro de ellas está la creación de empleos, la promoción del desarrollo social y regional de la comunidad equilibrado, una tasa significativa de rentabilidad, una recuperación rápida de la inversión por parte de los asociados, proyectos destinados a ser considerables para inversionistas nacionales y netamente extranjeros, ¿verdad? Proyectos para socializar beneficios fiscales, que tengan exoneración de impuestos, un estudio de mercado en donde las características de este proyecto tengan un análisis de la demanda, de la oferta, para determinar precios, comercializaciones. Y entre aspectos técnicos, claramente podemos decir que los requerimientos específicos están la materia prima, que sea de calidad, que los insumos sean suficientes, que el beneficio sea mutuo, que tenga desarrollo social, buena inversión y un retorno saludable dentro de estos aspectos económicos. Esta ha sido mi participación, maestra, compañeros. Los dejo con mi otra compañera. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Leslie Cifuentes y el día de hoy continuaremos con la formulación de proyectos. Como primer tema tenemos la vida útil del proyecto. Para todo proyecto hay que definir un horizonte y debe realizarse con base a criterios tales como la duración aproximada de las máquinas o equipos, duración de proyectos similares que pueden tomarse como referencia, ritmo de explotación cuando se trata de recursos naturales. El horizonte de un proyecto está compuesto por 3 elementos que tenemos acá, que es la fase preoperativa, la fase operativa y la fase de liquidación. En la fase preoperativa incluye todas las actividades que se hacen hasta cuando se ponen en marcha o entra en operación el proyecto. Estudios, compra de maquinarias y equipos, adecuaciones locativas, montajes y ajustes. Fase operativa. Como su nombre lo indica, hace referencia al periodo en el cual entra el proyecto en operación y se distingue porque en él se producen bienes y servicios.
Y en la fase de liquidación es un corte que le hacemos al proyecto para poder evaluarlo. Esto no significa necesariamente el término del proyecto. Ahora tenemos como las fases de un proyecto. Para la elaboración de cualquier proyecto de desarrollo se cumple una serie de etapas y en cada una de ellas actúan factores diferentes, como tenemos la preparación, la implantación, la operación o funcionamiento. La preparación, esta se realiza desde la idea de negocio hasta la conveniencia o inconveniencia de la inversión. La implantación o puesta en marcha se inicia siempre y cuando se demuestre la viabilidad del mismo. Allí se hacen las inversiones del mismo. Y en las operaciones o funcionamientos se generan ingresos por las ventas de bienes o servicios y se incurre en gastos para la producción de los bienes y servicios. Como primera fase tenemos la fase de preinversión. La imperversión consiste en identificar, en evaluar el proyecto y establecer cómo se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da origen. En esta fase corresponde el estudio de la factibilidad económica de las diversas opciones de soluciones identificadas para cada una de las ideas del proyecto. Cuanto menos cantidad y calidad tenga la información, más se acerca al estudio de perfil, mientras que más y mejor sea la información, más se acerca al nivel de factibilidad. La fase de preinversión presenta la siguiente etapa, que es la etapa de idea. En esta etapa se identifica el problema o la necesidad que se va a satisfacer y se identifican las alternativas básicas mediante las cuales se resolverá el problema. La etapa de idea corresponde al proceso sistemático de búsqueda de posibilidades para solucionar problemas o ineficiencias en el entorno y aprovechar las oportunidades de negocio que se tratan de soluciones de un problema. Para la identificación de fuentes de ideas es necesario tener en cuenta que una idea es buena cuando mejora el nivel de respuesta a una necesidad sentida por la comunidad, cuando se aprovechan adecuadamente los recursos potenciales de una localidad o región, siempre y cuando los beneficios que le aporta esa idea a la sociedad sean superiores a los costos sociales en el que se incurre para su desarrollo. Algunas de las fuentes de identificación de ideas son los planes de desarrollo, estudios de mercado, diagnósticos sobre los problemas municipales, iniciativas de la comunidad, normas que regulan los procesos de descentralización, ferias regionales, nacionales e internacionales, franquicias, cambios de leyes, estudios de demandas, programas de fomento empresarial. En esta etapa tenemos la evaluación del proyecto. Se hace a partir de la experiencia en términos monetarios. Solo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones profundas. En esta primera etapa es muy importante, ya que permite definir o por lo menos a lograr alguna indicación acerca si el proyecto es viable o no. Los aspectos que se deben investigar en esta etapa son los siguientes: mercado o destino de la producción,
especificación del producto, del proyecto en términos físicos y sus características, como sus características económicas, la mercancía y el producto, diferenciado y según criterios de servicios de producción, servicios de familias, infraestructura, físicas y sociales. Indicación del tamaño de la inversión en términos de rango muy amplios, donde se aceptan márgenes de errores grandes. Identificación del tipo de proceso tecnológico que aplicará el proyecto y juicio preliminar sobre la accesibilidad y dificultades para su adaptación. Por otra parte, de la empresa o entidad que ejecutaría el proyecto. También tenemos lo que es la identificación del tipo de empresario requerido y su comparación con sus características socioeconómicas de la empresa o instituciones interesadas. La caracterización de la localización prevista en términos de marco y microlocalización de acuerdo con la división en áreas definidas. También tenemos los comentarios sobre impactos de los ambientes previstos, favorables y desfavorables. La recopilación de información se refiere a todas aquellas investigaciones, entrevistas, búsquedas que servirán para analizar en forma detallada el proyecto de inversión. Estos estudios se basan en la información que se tienen de primera mano, es decir, significan investigaciones detalladas, se consideran todos los aspectos sociales de inversión. Dentro de esta etapa se deben de buscar la conceptualización principal del proyecto, tratando de limitar los rasgos mínimos y máximos de la inversión, el riesgo, entre otras. La recopilación de información consta de los siguientes momentos, que es la determinación de las fuentes de información, las entrevistas preliminares con accionistas, proveedores de maquinaria y equipo, proveedores de materia prima, constructoras de inmuebles y en caso de que sea necesario, distribuidores de requerirse, instituciones de crédito, dependencias gubernamentales. Y también tenemos la recopilación de información y datos, la definición de estrategias y características del proyecto. Bien, ahora pasamos al siguiente tema, que es la etapa del perfil. El estudio de perfil es el más preliminar, estático y basado en información secundaria y cualitativa, opiniones de expertos o cifras estimativas. En la gran visión o identificación de la idea que se elabora a partir de información existente, el juicio común y la opinión de la experiencia. En términos monetarios, solo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones de campo. En esta etapa se evalúan las diferentes alternativas partiendo de la información técnica y se descartan las que no son viables. Se especifican y describen el proyecto con base en la alternativa seleccionada. Por lo general, la información en que se apoya la elaboración del perfil proviene de fuentes, orígenes secundarios como encuestas y cuestionarios. En la etapa de prefactibilidad, conocida como anteproyecto, es un análisis que profundiza la investigación de las fuentes secundarias y primarias en el estudio de mercado. Detalla la tecnología que se empleará,
determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto. Es la base en la que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. En esta etapa se realiza una evaluación más profunda de las alternativas encontradas, viables, y se determina la bondad de cada una de ellas. Es dinámica, proyecta los costos y los beneficios a largo tiempo y se expresa mediante un flujo de caja. Implica un nivel de precisión de la información utilizada que excede el nivel de perfil y que debe permitir calcular la rentabilidad de la inversión y en términos privados y desde la óptica del punto de vista económica nacional. Tenemos como los aspectos que se deben considerar en la prefactibilidad: los antecedentes del proyecto, los aspectos del mercado y comercialización y los aspectos técnicos, financieros y organizativos. Los aspectos técnicos estudian la disponibilidad de materias primas, la localización del proyecto y los aspectos de tecnología. En los aspectos financieros se estudian los ingresos y los egresos, se realizan los estados financieros pro formas. En la evaluación del proyecto es indispensable tener los aspectos financieros y técnicos, ya que busca reunir indicadores del proyecto. Y los aspectos organizativos se deben analizar el tipo de organización que tendrá la futura empresa y el número de socios y entidades. Ahora tenemos la etapa de la factibilidad. En esta etapa se perfecciona la alternativa recomendada, generalmente con base a la información recolectada. Es el nivel más profundo, conocido como proyecto definitivo. Contiene básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos más finos, como los canales de comercialización más adecuados para productos, sino también una lista de contratos ya establecidos, y se deben actualizar y preparar por escrito las cotizaciones de las inversiones y los planos arquitectónicos de la construcción. La factibilidad está enfocada al análisis de las alternativas más atractivas, estudiadas en la prefactibilidad, abordando en general los mismos aspectos, pero con mayor profundidad y dirigidos a la opción más recomendable. Etapa de diseño. En esta etapa, una vez decidida la ejecución del proyecto, en esta etapa se elabora el diseño definitivo. La preinversión facilita la evaluación de la decisión, orientada a la persistencia, viabilidad y conveniencia del proyecto, antes de asignarle los recursos solicitados, entre otros. Por lo menos 3 aspectos se deben de considerar en estos, como es el aspecto que el proyecto sea una buena solución al problema planteado, que la alternativa seleccionada sea más conveniente que las desechadas y que no hay otra mejor alternativa, que el proyecto demuestre estándares técnicos e indicadores de rentabilidad eficientes respecto a proyectos similares. Se debe estar permanentemente atento para que el proyecto, durante su diseño y evaluación, no sufra una metamorfosis que lo desvíe de sus objetivos principales, nacidos de la definición del problema original. El análisis de estas etapas se caracteriza su viabilidad técnica, económica, financiera, administrativa e institucional.
Ahora tenemos la segunda fase, que es la fase de inversión o ejecución. La fase de inversión corresponde al proceso de implantación del proyecto. Una vez seleccionado el modelo a seguir, donde se materializa todas las inversiones previas a su puesta en marcha. Dentro de este contexto se debe considerar lo siguiente: la compra del terreno, la construcción de la planta, la producción e instalaciones, la compra e instalación de maquinaria, equipos y herramientas, la selección y administración de sistemas operacionales y administrativos, selección, contratación, inducción y capacitación del personal, operación inicial del negocio. Una vez concluida esta etapa, se debe continuar con la comparación y medición de los resultados reales contra los presupuestos, lo cual puede realizarse en forma parcial o total, teniendo como objetivo mejorar o corregir el desarrollo del proyecto de inversión, así obtener los resultados más cercanos a los planes originales. El control debe aplicarse durante la media total del proyecto para medir su desarrollo y rentabilidad en el tiempo. Además, esta etapa deberá ser controlada mediante la controlación de presupuestos y establecimiento de un sistema de un control presupuestal asignado a la administración existente. Etapa de ejecución. En esta etapa de ejecución, revisión, también tenemos la etapa de la ejecución. En esta etapa se materializa el proyecto, sus actividades son revisión y actualización del documento proyecto, actualización y detalles del detalle para la ejecución del proyecto, negociación de créditos y recursos destinados al proyecto a fin de garantizar que se proveen en las condiciones más favorables, organización, institución y administrativa del proyecto y definición sobre la responsabilidad de implantación, gestión de recursos humanos, reclutamiento, selección, incorporación, entretenimiento y materiales, licitaciones, contrataciones y adquisiciones, la implantación e instalación de actividades necesarias para adoptar el proyecto y su capacidad productiva. Es la etapa en esta etapa se determina cuándo se entrega una unidad en condiciones de iniciar los bienes y servicios con los cuales el proyecto deberá cumplir sus objetivos específicos. En términos de la etapa de implantación, el proyecto se da con la prueba puesta en marcha, o sea, que cuando la capacidad instalada se pruebe y se hacen los ajustes del caso para verificar que el proyecto está en plenas condiciones de operar. Y tenemos la penúltima fase, que es la operación. La fase de operación es aquella donde las inversiones ya materializadas están en ejecución. Una vez instalado el proyecto, entra en operación y se inicia la generación del producto, bien o servicio.
orientado a la solución del problema o la satisfacción de las necesidades que dio origen el mismo. El proyecto se institucionaliza mediante la creación de una organización responsable a una identidad ya existente. A medida que la fase operativa avanza, la gerencia debe estar atenta para introducir modificaciones o mejoras que aumenten la eficiencia del sistema. Pero hay otras dos situaciones que van presentadas en el tiempo: la necesidad de ampliación de un sistema para extender la cobertura de los usuarios, el desgaste y obsolencia de las instalaciones y equipos que implican la necesidad de renovación y reposición. Y como última fase tenemos la fase de evaluación de resultados. En esta fase no vamos a hablar tanto porque el siguiente equipo va a hablar acerca del tema. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de ello, del desarrollo de la evaluación. Si el proyecto es la acción o respuesta es necesario verificar después de un tiempo razonable que el problema efectivamente ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, se requiere introducir las medidas permitentes. La evaluación de resultados cierra ciclos y evalúa la eficiencia del proyecto. Debemos evaluar los objetivos importantes del proyecto, que es evaluar el impacto real del proyecto, ya entrando en operación para surgir las acciones correctivas que se estimen convenientes, simular la experiencia para enriquecer el nivel de conocimiento y capacidad, el rechazo si el proyecto no resulta conveniente de acuerdo con el análisis realizado, con la información disponible en su subetapa, en la demora si el proyecto muestra ventajas pero se estima su conveniencia aumentará si se estudia, ejecuta u opera más adelante. Y por último tenemos la aceptación. Si el proyecto resulta conveniente de acuerdo con la información disponible, se puede pasar a la siguiente subetapa de análisis o comenzar su ejecución u operación. El ciclo de vida del proyecto puede ser visto como un proceso de incertidumbre, pero esto significa que el pasaje de una etapa a la siguiente, en particular de cada subetapa de la preinversión a la que sigue, está dando no solo por la bondad del proyecto, sino porque los beneficios de un estudio son más profundos y permite reducir la incertidumbre y elimina en mayor parte los costos. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.